El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando, hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos ozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, llama la atención el gran milagro de Jesucristo, sobre todo por lo exterior, liberar a un hombre que estaba poseído por 1000 demonios, una legión, somos muchos, legión es número de 1000. Qué catequesis más impresionante de Jesús. Jesús va a este pueblo y lo único que le permiten las circunstancias hacer es liberar a este pobre hombre de este terrible mal. Estaba poseído por 1000 demonios. Y Jesús, que sabe que va a ser rechazado, en este pasaje se recoge esta frase de los pobladores al final: ellos le rogaban que se marchase de su país. En ningún pasaje de la Biblia hay esta actitud, que le suplican a Jesús: vete de aquí. Es un contraste fortísimo, como Jesús va a ayudar a un pobre hombre y sin embargo toda la población le dice: vete de aquí. Un hombre, este hombre concreto, vale más que la ganancia que pueda reportar 2000 cerdos. Nosotros nos imaginamos también ahora una granja de 2000, ¿cuánto puede dar de ganancia? En tiempo de Jesucristo incluso era esto mucho más difícil, es una fortuna mucho más difícil de conseguir. Y Jesucristo no teme, queridos hermanos, causar este daño material
por liberar a este hombre y dejarnos esta enseñanza extraordinaria. La paz espiritual de este hombre vale más que la ganancia que podía reportar 2000 cerdos. O sea, verse libre de la influencia del demonio. San Juan Bosco solía repetir aquellas palabras de la Sagrada Escritura, que tiene una traducción bastante libre, pero que es muy conocida. Dame, en latín se dice, dami animas, etcétera tole. Dame, Señor, almas y llévate todo lo demás. Dame almas y llévate todo lo demás. Es como el lema de San Juan Bosco. Trabajó por los niños, por los jóvenes, por sus almas, sobre todo. Le dolían como tantos niños y tantos jóvenes vivían en el pecado de la ignorancia de Dios. Niños y jóvenes sencillos de tantos pueblos que emigraban entonces. Y don Bosco empieza a darse cuenta, como muchos, como esos jóvenes iban paganizándose. Y niños puros, niños jóvenes, se pudren en el pecado. Y le duele en el alma. Y por ellos empieza a trabajar, organizarse para salvar sus almas y darles a Dios, darles vida digna, ayudarles y sobre todo salvar sus almas. Dame almas y llévate todo lo demás. La salvación de un alma, ¿no? La vida en gracia de un alma vale más que 2000 cerdos. Este hombre estaba poseído por el maligno. Eso es imagen del pecado mortal, sobre todo. Pero es lo que quiere decir el Evangelio. Para Dios vale más, queridos hermanos, una sola alma. Una sola alma vale más que todo el universo, que todas las riquezas del mundo. Cristo no vino a salvar a los animales porque no les da la salvación eterna. Es amigo de la creación, pero busca al hombre, busca a cada hombre su salvación eterna. Los bienes temporales son medios para el hombre, para alcanzar su salvación, para llevar una vida digna en este mundo, pero no son meta, ¿no? No son meta última. Estamos en un tiempo también ahora en que se está perdiendo muchos bienes materiales. El año pasado, ¿cuántos han dejado de trabajar? ¿Cuántos han dejado de prosperar? Se han frenado y prácticamente están sobreviviendo mucha gente. Y ahora también esto de alguna manera se agrava por esta segunda ola y dicen que tercera ola y todo, y es una incertidumbre. También este tiempo para meditar qué son los bienes. Los bienes, la gradualidad de los bienes. Bienes temporales, salud, economía, amistades, sentimientos gratos y el bien sumo, que es la salvación eterna. Dios está permitiendo la pérdida de muchos bienes, y cuánta gente está sufriendo, queridos hermanos. ¿No podemos ver también aquí de alguna manera reflejado este drama que está aquí en el Evangelio? Por el bien espiritual, porque de alguna manera nuestra fe sea creciente en Él, nos permite perder ganancias. Nos está ocurriendo algo así.
perder ganancias materiales, por abrirnos los ojos a la realidad, el valor más valor de todos, que es el alma. Es el único talento que tenemos y que va a trascender esta vida. Y este drama, queridos hermanos, también como aquí, tenemos el riesgo. Le rogaban que se marchase de su país. Con tal de tener salud, queridos hermanos, con tal de tener bienes, pidámosle al corazón de Cristo, pidámosle a San José, con tal de tener bienes, que no caigamos en la tentación de abandonar a Dios. Que si bien podemos y debemos pedir todos los bienes que necesitamos para la vida, aquí Jesús nos dice: el mayor bien es la salvación eterna, la vida en gracia. Ese es el mayor bien. Por eso vivir en pecado mortal habitualmente, vivir en pecado mortal es la desgracia mayor. Es peor que vivir poseído, porque la posesión diabólica solamente llega al cuerpo. No es, la posesión diabólica incluso no te hace pecar. Estar poseído no es pecado. De hecho, ha habido santos que han estado poseídos por el demonio. Esto parece raro, pero es así. Santos canonizados por la Iglesia, poseídos por el diablo. Pero eso no hace pecar, eso no hace malo. Lo que hace malo al hombre, al corazón del hombre, son sus pecados. Y le hace correr riesgo de perder su salvación eterna. Y el pecado, ya sabemos, es querer un bien, pero en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, querer un bien, el dinero, pero que no es mío. Entonces lo robo. Un bien que es una persona, un amor desordenado, un afecto desordenado, un adulterio, no es tu cónyuge, ¿no? Es un bien, pero que no está en el camino de Dios. Y es la tentación tan, hoy por hoy, la tentación de este mundo. Este mundo, queridos hermanos, aliado del demonio, porque el mundo es amigo del diablo, es aliado, tienta. Muchos sacerdotes santos hablan de esto. Antes el mundo, las ideologías del mundo, perseguían frontalmente a la Iglesia. Eso ha sido el comunismo militante, por ejemplo el nazismo militante, eso ha sido. Cuántas cárceles, cuántas iglesias incendiadas, cuánto odio hacia lo religioso, cuánta sangre ha corrido en el siglo pasado. Por eso, porque era militante. Hoy en día, el mundo está contra la Iglesia, pero de una manera sutil. No se busca matar el cuerpo, se busca matar el alma, pero no de frente, sino por medio de la seducción. Seduce al corazón del hombre el mundo y lo arrastra al pecado. Maquilla el pecado para que los incautos puedan caer. Y esto nos puede ocurrir a todos. Llevarnos a perder el mayor bien por gozar de unos bienes que duran un tiempo y luego viene la decepción. Viene decepción porque, queridos hermanos, el corazón del hombre está hecho para ser feliz siempre y el pecado no hace feliz siempre, no hace feliz.
Es como la borrachera. Te das una borrachera, te sientes feliz, pero no puedes estar toda la vida borracho. Vas a reventar y te intoxicas y te mueres. Te das la borrachera, vuelves en sí, se acabó la alegría y tienes quizá hasta problemas por la resaca. Es con todo pecado pasa así. Tarde o temprano, todo pecado deja vacío. Por eso el demonio es seductor. El mundo hoy seduce. Por eso una de las tácticas que ha tenido siempre la Iglesia ante el peligro de ser seducido, el demonio seduce, como la mitología de las sirenas, seduce con sus atractivos. La espiritualidad cristiana ha hablado de la fuga mundi, huir del mundo, alejarse de las ocasiones, alejarse, no exponerse. El cristiano sabe que es frágil y huye de los peligros, huye. No es insensible a las tentaciones, pero no se expone. Como no exponemos la gasolina al fuego, porque se va a encender. Hay que ser bien imprudentes para exponer la gasolina al fuego. El cristiano tiene que huir de las ocasiones. Amistades, personas, compañías que van camino de pecado, una vida desordenada, alejarse. Uno mismo que siente curiosidad, tener a raya la curiosidad, afectos desordenados que se van desbordando. Cuando uno se nota que la amistad ya no va siendo pura, ya no va siendo limpia, a alejarse de esas personas. Negocios que se van enturbiando, cortar de tajo, porque tarde o temprano va a suceder eso. Le rogamos a Jesús, márchate de mi vida, poco a poco. Pidámosle, queridos hermanos, a San José la entereza de su fe, que hemos escuchado también en la carta a los Hebreos, cuando la carta a los Hebreos hace alabanza de los hombres de fe, Gedeón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y aquí podemos decir también a San José que dice, fueron valientes, derrotaron ejércitos y aguantaron tanto, acreditados por su fe, porque esperaban en Dios, eran fieles a Dios. Pidámosle esa fe, porque Dios, queridos hermanos, sí nos pone en aprietos que estamos ahora. Tenemos la fuerza nosotros de la gracia, y en este año el Papa nos dice, todos vayamos a San José, acudamos a él en busca de su ayuda. Amén.